Saludos amigos del canal. A las 15:40, 3:40 de la tarde del día de hoy en Polonia, dos misiles cayeron en una granja y semidestruyeron dos tractores. Inmediatamente esto ocurrió y debido a que en el día de hoy Rusia envió ataques masivos a Ucrania utilizando misiles Caliber. Un minuto después de las 3:40, culparon a Rusia de haber lanzado este ataque contra el territorio de la OTAN. Y como dice los Estados Unidos, como dice el actual líder de los Estados Unidos, cualquiera que ataque, así sea 1 centímetro cuadrado de territorio de la OTAN, recibirá inmediatamente una respuesta en conjunto, artículo 5 de todos estos países. Y mucha gente del planeta Tierra en el día de hoy tienen miedo, tienen temor de que este jueguito de la guerra en Ucrania pueda escalar a un nivel astronómico y pueda repercutir en la paz del mundo. Pero yo me pregunto, yo desde Medellín, Colombia, una ciudad pequeña, un granito de arena en el mar, yo quiero ver esas cámaras web, esas cámaras de vigilancia, exactamente desde el momento que estos misiles cayeron en esta granja en Polonia. Y quiero verificar desde Medellín, Colombia, como cualquier otra persona desearía que esto ocurriese. ¿Quién fue el encargado de esta cadena de custodia de estos fragmentos de estos misiles supuestamente enviados desde Rusia a 1.409 kilómetros de distancia, que es la distancia entre Moscú y Varsovia? Claro que donde cayeron los misiles no es tan lejos, es un poco más cerca. Esa cadena de custodia, el mundo quiere verla antes de que haya un escalamiento en este conflicto. Claro que artículo 5. Para que el artículo 5 de la OTAN pueda iniciarse, necesita 3 componentes. Componente número 1, amigos del canal, que sea un ataque directo de parte de Rusia a esa granja. Número 2, que sea un ataque deliberado. Y número 3, que sea un ataque demostrable. Es por eso que cuando se le pregunta a Estados Unidos al respecto, porque Estados Unidos es miembro de la OTAN, ¿qué va a hacer los Estados Unidos al respecto? Miren, ya Rusia atacó a Polonia, ya. Zelensky se apresura a decir, señores de la OTAN, miren que es un hecho de que Rusia está atacando territorio de la OTAN, actúen, inicien una guerra mundial, como dice Zelensky. Esta es la respuesta que se recibió de Estados Unidos hace unas horas. Of the press reports alleging that 2 Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports and are looking into this further. And so when we do have an update to provide, we'll be sure to do so. El líder de la OTAN, Estados Unidos, el país que más dinero ha invertido en esta guerra, ya escucharon el comentario del Pentágono, de la Casa Blanca. No existen pruebas contundentes para aseverar y decir que estos misiles que impactaron esta granja. Ahora, miren estos tractores, que no les voy a mostrar la imagen porque de pronto al algoritmo no le gusta. Estos tractores que fueron atacados por estos misiles de Ucrania, estos Caliber, están casi que en perfecto estado, están volteados, pero están intactos. Hay un boquete de aproximadamente 3 metros de diámetro. Esto no es una muestra de cómo realmente impactan estos misiles rusos Caliber. Ahora,
yo pregunto, ¿acaso no se ha investigado en el alcance de estos sistemas S-300 con los que cuenta Ucrania? Ucrania cuenta con sistemas rusos S-300. Es un hecho sin lugar a dudas. La distancia entre Rusia o Moscú y Varsovia, estamos hablando de 1.409 kilómetros. Les voy a mostrar algo que a mí me parece bastante interesante para que ustedes vean. Este es el sistema S-300, ¿sí? Y les voy a mostrar el alcance que tiene este sistema. Ya lo van a ver en pantalla. 250 kilómetros para los objetivos aéreos, 40 kilómetros para los objetivos balísticos. ¿Ustedes creen que es posible que un sistema S-300 de propiedad de Rusia hubiese sido lanzado desde Rusia para atacar estos dos tractores en Polonia? Yo pienso que es imposible. Lo que ocurre con los sistemas S-300 rusos con los que cuenta Ucrania son sistemas que necesitan mantenimiento. El mantenimiento en Ucrania es nulo, no solamente para este tipo de equipos, sino para N cantidad de equipos que vienen de N cantidad de países, sin personas que sepan no solamente repararlos, sino darles mantenimiento. Muchas veces cuando disparan estos misiles tierra-aire S-300, no dan en el blanco, o si van a atacar un lugar a 30, 40 kilómetros, muchas veces cae a los 3, 4 metros por falta de mantenimiento. Y sería bueno hacerle examen antidoping a esta gente en Ucrania que son los encargados de enviar estos misiles. ¿Acaso existe una cadena de custodia que nos puede, a los seres humanos del planeta Tierra, dar seguridad y que podamos dormir tranquilos esta noche? El Pentágono de los Estados Unidos está investigando, no tiene pruebas. Sin embargo, países como Polonia, países bálticos como Lituania, Estonia, la República Checa, están al pie del cañón, parados, esperando respuesta de la OTAN, que si son misiles de Rusia, están prestos, listos a atacar, como está Zelensky, para iniciar una WW3. Qué estupidez tan grande a raíz de lo que ocurrió hoy. Rusia lanzó ataques hoy a Ucrania por una cadena de sucesos que lo saben Zelensky y lo sabe Vladimir Putin, que realmente nada logramos adentrándonos, profundizando el tema, porque ya es algo que ellos lo están manejando. Pero para llegar a decir que Rusia premeditadamente envió un ataque a Polonia en el día de hoy, esto es bastante debatible. Mire, yo vivo en Medellín, Colombia, y a mí me da miedo de que esos que operan estos sistemas S-300 de pronto lo lancen aquí a Medellín, porque como está la situación, quienes operan estos sistemas en Ucrania adolecen de expertise, de saber cómo se manejan estos equipos. También yo creo que esta mujer que fue primera ministro o primer ministro del Reino Unido, Liz Truss, creo que ya está enviando un comunicado en el día de hoy, y esto lo vamos a ver en las próximas horas, que inclusive le pueden sacar una estampilla, como ya lo hizo con Nord Stream 1 y 2, cuando hubo el golpe allá, el ataque a estos gasoductos, que ella decía en su celular, está hecho. Y ya por las redes se empieza a difundir este tipo de concepto ahora, porque, miren, cuando ocurrió el problema de Nord Stream 1 y 2, yo les pregunto a ustedes, amigos del canal, ¿existe, creen ustedes, alguna información concreta sobre quién fue el culpable de este ataque? No. ¿Hay algún interés de parte de la OTAN o de Estados Unidos en investigar? No, pero ya ocurrió este ataque
de 2 misiles, que no se sabe si fue 1 o 2, contra esta granja y ya, es inmediato. Ahí sale Stoltenberg y sale el presidente de Polonia, Duda. Ya, esto tiene que definirse ya mismo, hay que investigarse inmediatamente, esto es de vida o muerte. Pero ¿por qué no fue de vida o muerte el Nord Stream 1 y 2? Este tipo de imágenes las vimos mucho por las redes, donde mostraban el ataque a esta granja, pero no tienen realmente ningún significado, ninguna explicación. Y nos muestran fragmentos de unos misiles. Hombre, esta imagen a mí me parece patética. Nos muestran esta imagen, entonces tenemos que creer a ciencia cierta que estos son fragmentos provenientes de este ataque de estos misiles que supuestamente cayeron a 8 kilómetros de distancia de Ucrania. Hombre, ¿acaso no se puede considerar el tema de que este sistema de misiles S-300 trabajan con el tema del calor y que cuando fueron disparados para contrarrestar el accionar de estos misiles Caliber que venían desde Rusia por el tema del calor en la granja, los tractores se redireccionaron hacia el territorio polaco? Existe esa posibilidad, pero ante la ausencia de una información verídica en cuanto a que no nos están mostrando a la audiencia estas imágenes de esta famosa cámara web que nadie la puso allá en el momento en que ocurrió. Porque si yo hubiese sido un granjero allá, yo hubiese puesto el celular así y no me hubiese movido del lugar. Como muestra, como algo concreto de lo que ocurrió para mostrarle al mundo la verdad. Miren, estos fragmentos que ustedes ven en pantalla pueden ser alemanes, del Reino Unido, de Estados Unidos, ¿y quién va a probar lo contrario? ¿Acaso el planeta Tierra va a permitir que esta cadena de mentiras permita o inicie una tercera WW3? Eso no lo podemos permitir. Estas ojivas que van en estos Caliber, en estos misiles de 500 kilogramos, ¿creen ustedes que esta imagen, que no la voy a mostrar, que ustedes la pueden ver por las redes, puede originar este daño tan pequeño? Obviamente que el daño que se causó en esta granja en el día de hoy, quienes vean la imagen, obviamente esto no fue un ataque de misiles enviados desde Rusia, obviamente que no, pero de esta información no quieren mostrarle al mundo. Ahora, esto que ocurrió en el día de hoy a 8 kilómetros de distancia, a mí me da temor de que pueda ocurrir en los próximos días, no solamente a 8, sino a 20, 50, 100, 200 kilómetros para prácticamente presionar a estos países miembros de la OTAN para que entren en este gran conflicto. Lo único importante que yo he visto en el día de hoy, en el concepto OTAN, en el concepto querer destruir a Rusia y querer mostrar a Zelensky como un hombre cristalino, transparente, este redentor del mundo, es que, y me gustó sobremanera ver a este hombre de los Estados Unidos pronunciar este mensaje en el día de hoy. Aware of the press reports alleging that 2 Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports and are looking into this further. Ahora, es que dicen que donde se compruebe de que estos misiles fueron enviados por Rusia, que se va a iniciar ya el artículo 5º, pues que el artículo 5º está actuando hace ¿cuánto? ¿Cuántos mercenarios hay en Ucrania provenientes de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia y todos estos países? Hace ya mucho rato. Esto del artículo 5º a mí me da la impresión de que es prácticamente un saludo a la bandera. Y el primer país que corrió, como lo acaban de ver, a emitir un mensaje de que no están seguros de realmente qué pasó, fue los Estados Unidos. ¿Y quiénes fueron estas personas malintencionadas que crearon esta coyuntura para escalar esta guerra? ¿Serán las fuerzas especiales de Ucrania? ¿Serán las fuerzas especiales de Polonia, Alemania? ¿Será que existe un núcleo guerrerista, neonazi, ultrafascista que quiere que esto realmente se convierta en una tercera guerra mundial?
y los habitantes del planeta, que somos 8.000 millones de habitantes, vamos a permitir que estos opencos nos lleven a una guerra de estas proporciones donde fácilmente puedan morir nuestros hijos y nuestros nietos? Amigos del canal, saludos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Que la pasen todos muy bien. Les deseo lo mejor a todos.